¿Cómo están mis queridos alumnos del Colegio San Carlos Pedregal? Soy el profesor Luis Salas Compi y el tema que vamos a avanzar es análisis dimensional 1. El objetivo de este tema es tratar de buscar una relación entre las cantidades físicas de la naturaleza. Una relación por medio de una ecuación. Ese es el objetivo, chicos. Entonces, para poder relacionar las magnitudes o cantidades físicas por medio de ecuaciones, nosotros tenemos que denotar que es una ecuación dimensional. La palabra ecuación ya la hemos escuchado en matemática. Eso representa una igualdad de expresiones algebraicas. Y si me denotan ecuación dimensional, la palabra dimensión representa unidad de medida, la dimensión que se le da a una cantidad física. Entonces, chicos, acá vamos a simplemente denotar unidades o expresiones físicas por medio de una igualdad. ¿Sí? Como dice acá, es aquella igualdad matemática, lo que es una ecuación dimensional, que sirve para relacionar las dimensiones de las magnitudes físicas fundamentales. Tú sabes que las magnitudes fundamentales son 7. ¿Y cuáles son? Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. ¿Y cuál es el objetivo? Para obtener las magnitudes que llamamos derivadas. Ahora, ¿quiénes son las derivadas? Son las que no son fundamentales. Por ejemplo, velocidad, área, aceleración, volumen, etc. Esto nos permite verificar si una fórmula o una ley de la física es correcta o no. Por eso es muy importante lo que es ecuación dimensional. Ahora, una ecuación dimensional en física tiene características, propiedades y cómo se denota. La notación va a ser por un corchete. ¿Cómo es eso? Mira, el corchete te va a indicar que es una ecuación dimensional. Y lo que esté dentro del corchete pues va a ser una magnitud física. Siempre si está una letra dentro del corchete, tú en física le vas a poner ecuación dimensional. Un ejemplo. Acá tenemos los corchetes y dentro de él está X, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se lee? Ecuación dimensional de X, así se lee. Y esto va a ser igual a L elevado a A, M como exponente B y por T como exponente C. ¿Sí, muchachos? Ahora, ¿qué sucede? Esto de acá son las variables. Las variables que tienen que representar a las fundamentales. ¿Pero a qué fundamentales? Eso vamos a ver más adelante. Vuelvo a repetirte. Cuando tú encuentres dentro del corchete una variable, lo vas a leer de esta forma. Se lee ecuación dimensional de X. A, B y C, que son exponentes, van a tener que ser números enteros. También pueden ser números fraccionarios, no me preocupo por eso. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a hablar de las ecuaciones dimensionales de las fundamentales, porque todo parte de acá, chicos. Y te lo vas a tener que memorizar. Esto, de hecho, va a venir en el examen. Por ejemplo, si yo tengo la longitud y a la longitud nosotros lo ponemos entre corchetes, entonces se lee ecuación dimensional de la longitud. ¿Y eso cuánto te tiene que dar? L. Y si la masa también lo ponemos entre corchetes, se lee ecuación dimensional de la masa. ¿Y eso cuánto te tiene que dar? M. Y el tiempo lo ponemos entre corchetes. Y si yo quiero denotar la ecuación dimensional del tiempo, eso te va a dar T mayúscula. Y la ecuación dimensional de la temperatura entonces va a ser este símbolo que es teta, esa letra griega. La ecuación dimensional de la intensidad de corriente, siempre entre corchetes, chicos, por favor, es I. Así se representa la ecuación dimensional. La ecuación dimensional de la intensidad luminosa es J. Y de la cantidad de sustancia, ¿cuál es su ecuación dimensional? N. Es su ecuación dimensional. Siempre cuando lo colocas entre corchetes. Alumnos, una cosa es ecuación dimensional y otra cosa es unidad de medida. Porque nosotros sabemos que la unidad de medida de la longitud es metros, de la masa es kilogramo, del tiempo es segundo, de la temperatura es Kelvin, de la intensidad de corriente es amper, de la intensidad luminosa es candela, la cantidad de sustancia es mol. Esos son unidades de medida. Y las ecuaciones dimensionales, mira, son otra cosa.
¿Ok, chicos? Esto que estoy denotando acá te va a permitir relacionarlos por medio de variables que representan a cada fundamental. Nos va a permitir relacionarlos para encontrar lo que se llama derivadas, ecuaciones dimensionales de las derivadas. ¿Ok, chicos? Por ejemplo, acá tenemos el área. La ecuación dimensional de él es L al cuadrado. Así se expresa en ecuaciones dimensionales el área. Si acá tenemos la velocidad, su ecuación dimensional es LT a la menos 1. De la potencia, por ejemplo, es ML al cuadrado T a la menos 3. O sea, ¿qué quiere decir? Tú sabes que M viene de masa. Acá está, mira. Sabes que L viene de longitud. Ahí está su ecuación dimensional. Y sabes que T viene de tiempo. Entonces, si yo relaciono la masa, la longitud y el tiempo con estos respectivos exponentes, entonces sacamos lo que se llama potencia. ¿Sí, chicos? Por ejemplo, el momento lineal es MLT a la menos 1, masa, longitud y tiempo. Yo sé que representan ello porque hemos memorizado estas ecuaciones o estas fórmulas de cada fundamental. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la carga eléctrica? Es IT. I que representa corriente eléctrica y T mayúscula, tú sabes que representa tiempo. Esto es lo que sucede, alumnos, en el sistema internacional. Memoriza todo esto. En el examen vas a poder tener una tabla. Yo te la voy a dar, no te preocupes, te voy a dar esa tabla. Vas a visualizar la computadora y te voy a dar esa tablita para que resuelvas tu examen. Las ecuaciones dimensionales acá en física tienen algunas características. ¿Y cuáles son esas características? Mira lo que sucede, ¿ah? Primero, todo número real tiene como ecuación dimensional lo que es la unidad. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en nuestra fórmula física tenemos un número, así. Puede ser 300. Y si yo le quiero sacar la ecuación dimensional a 300, eso representa para física 1. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, también, si tenemos a las constantes matemáticas, pi. Tú sabes que pi vale 3,14 y eso es un número real. Entonces, en física, en ecuación indimensional, eso equivale a 1. También funciona con las funciones logarítmicas. Por ejemplo, si tú tienes la ecuación dimensional del logaritmo de base b de 30, ¿sabes cuánto equivale eso en física? 1. Mira, qué sencillo. También para las funciones trigonométricas, la ecuación dimensional, por ejemplo, de la tangente de 37 grados, todo eso también va a ser 1 en física, en ecuaciones dimensionales, en este tema. Y si yo quiero hallar la ecuación dimensional de un ángulo, por ejemplo, acá tenemos 60 grados, también su ecuación dimensional va a ser 1. Entonces, de cualquier número real, su ecuación dimensional es 1. ¿Qué más? Acá se cumple la propiedad distributiva de estos corchetes que representan ecuación dimensional. Acá tenemos la ecuación dimensional de x por y, que es lo mismo que decir que ecuación dimensional de x por ecuación dimensional de y. No me hago problemas. Lo mismo ocurre con la división, se distribuyen los corchetes. Ahora mira, ¿qué pasa si tenemos la ecuación dimensional de cx? Pues va a ser igual a la ecuación dimensional de x. Ahora, ¿por qué? Porque c representa un número real. Un ejemplo, nosotros tenemos la ecuación dimensional de 30y. Esto equivale a la ecuación dimensional de 30 por la ecuación dimensional de y. Pero sabemos que 30 es un número, por eso su ecuación dimensional simplemente va a ser 1. O sea, quiere decir que la ecuación dimensional de 30y es igual a simplemente y. Eso es lo que sucede, chicos, en las propiedades de las ecuaciones dimensionales. Es la primera parte que vamos a hacer. Ahora pasamos a resolver unos cuantos ejercicios. Presta mucha atención. A ver, en el problema número 1, ¿qué nos dice? Determinar la ecuación dimensional del área. Y acá nos está poniendo que el área, chicos, va a ser igual la longitud, que en este caso va a ser de la base, multiplicado por otra longitud, que en este caso también va a ser de la altura. Y lo que nos pide es la ecuación dimensional de SA, o sea, del área. Acá vamos a poner todo entre corchetes. La ecuación dimensional de área es igual a la ecuación dimensional de la longitud de la base. Y también multiplicado por la ecuación dimensional de la longitud, pues de la altura.
Así, alumnos, se resuelve las ecuaciones dimensionales, paso a paso. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. La ecuación dimensional del área va a ser igual. ¿Cuánto es la ecuación dimensional de la longitud? A lo que nosotros hemos visto en las diapositivas, eso se representa simplemente con L. Y acá también nos damos cuenta que es la misma longitud. En este caso me habla de la altura, pero sigue siendo longitud. Entonces eso también se representa con L. Se deduce entonces que la ecuación dimensional del área es igual. Si tú multiplicas L como en matemática, te va a salir L al cuadrado. Y esa va a ser la respuesta. Eso es lo que prácticamente me está pidiendo. A ver, ¿qué sucede en el problema número 2? Determine la ecuación dimensional del volumen. Ponemos acá. El volumen es igual, ¿qué dice ahí? Área multiplicado por ¿cuánto? Por la altura. Pero si te das cuenta, el área representa como quien dice una superficie, pero ya tenemos su ecuación dimensional. ¿Cuánto es su ecuación dimensional del área? L al cuadrado, ¿o no? Date cuenta. Es sencillo, chicos. Entonces, mira, altura tú ya sabes que L representa ¿qué? ¿Qué representa la altura? A ver, ponemos acá una flechita. Eso representa longitud. Ponemos en ecuaciones dimensionales toda esa ecuación. Ecuación dimensional del volumen es igual a la ecuación dimensional del área, multiplicado por la ecuación dimensional de la altura. Tú dirás, profesor, yo no conozco la ecuación dimensional de la altura, pero como representa una longitud, simplemente es L. ¿Cuánto es la ecuación dimensional del área? Fácil, L al cuadrado, ya lo hemos hallado antes. Multiplicado por la ecuación dimensional de la altura, ¿cuánto es? L, ¿no es cierto? Entonces, la ecuación dimensional del volumen es igual a ¿cuánto? A L al cubo. Esa sería nuestra respuesta para el problema número 2. ¿Qué sucede en el problema número 3? Nos dice que determinemos la ecuación dimensional de la velocidad. Acá está, mira la velocidad. Es distancia entre tiempo. Lo colocamos de frente en función de ecuaciones dimensionales. ¿Cómo? Ecuación dimensional de la velocidad es igual a la ecuación dimensional de la distancia y dividido entre la ecuación dimensional del tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer como primer paso. Todo colocarlo en ecuaciones dimensionales. Entonces la ecuación dimensional de la velocidad va a ser igual. Vuelvo a decirles, alumnos, la distancia se mide en metros, o su unidad de medida, mejor dicho, es metro, y se mide con una regla, por ejemplo, o con el centímetro. Entonces, ¿qué representa la distancia? Representa pues una longitud. Y si L representa una longitud, ¿cuánto sería esa ecuación dimensional? Simplemente L. Y dividido entre el tiempo, tú revisas lo que hemos hecho en las diapositivas y la ecuación dimensional del tiempo es T mayúscula. Pero ahí no acaba. ¿Sabes qué vas a hacer? Mira, préstame atención acá, por favor. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tú no lo puedes dejar así con una división. Siempre multiplicando, no con una división. Entonces, este T que tú ves acá, lo tienes que pasar al numerador. Pero ¿cómo vas a pasar el T, el tiempo prácticamente que está en el denominador al numerador? Vas a aplicar esta propiedad de teoría de exponentes. Tú sabes muy bien que a t se le está elevando a 1, ¿no es cierto? Ahí el exponente es 1. Y cuando tú llevas una variable del denominador al numerador, ese exponente cambia de signo. O sea, te va a quedar así. El L lo dejo ahí. El problema está con el t. Entonces, acá vamos a poner t elevado a la menos 1. Eso es lo que ocurre con este exponente cuando tú le cambias esa posición. Pasa del denominador al numerador. Y la respuesta sería LT a la menos 1. La ecuación dimensional de la velocidad. ¿Sí, chicos? Ahora pasamos al problema número 5. ¿Qué dice? Mira, siempre ponle pause al video y en ese momento tú resuelve para que te des cuenta si lo que estás haciendo es correcto o no. ¿Ya? A ver, ¿qué sucede en el problema número 5? Nos dice, determina la ecuación dimensional del trabajo. Y el trabajo se denota por W por si acaso. Ya esto lo ponemos en función de ecuaciones dimensionales. Ponemos ecuación dimensional del trabajo es igual a la ecuación dimensional de la fuerza. Y esto multiplicado por la ecuación dimensional de la distancia. ¿Ok, chicos? Ya sabemos que la distancia representa una longitud. Y también sabes que su ecuación dimensional es L. Acá ponemos la ecuación dimensional del trabajo es igual.
nosotros no sabemos de repente, o de repente se han olvidado, cuál es la ecuación dimensional de la fuerza. Por eso nos vamos a ir, alumnos, a lo que es nuestra tablita. Acá, por ejemplo, tenemos nuestra tabla y nos damos cuenta que la ecuación dimensional de la fuerza es mlt a la menos 2. Entonces eso lo reemplazamos acá, mlt elevado a la menos 2. Y por la distancia que ya sabes que su ecuación dimensional es L. Ojo que no queda ahí. Si es que se pueden operar las mismas variables, entonces resuelve. No lo dejes así. Por ejemplo, acá tenemos L y acá también tenemos L. Se multiplican. ¿Cuánto es L por L? L al cuadrado, ¿no? Se deduce entonces que la ecuación dimensional del trabajo es igual a ml al cuadrado t a la menos 2. Eso es lo que sucede, alumnos, con las ecuaciones dimensionales. Date cuenta que es sencillo resolverlo. En el problema número 6, ¿qué dice? Determina la ecuación dimensional también de la fuerza. Fácil, mira, ya sabemos cuánto es la ecuación dimensional de la fuerza porque ya lo hemos denotado acá. Pero ¿cómo se ha hallado? Mira, la ecuación dimensional de la fuerza es igual a la ecuación dimensional de la masa multiplicado por la ecuación dimensional de la aceleración. Ahora, reemplacemos. La ecuación dimensional de la fuerza es igual. ¿Cuánto es la ecuación dimensional de la masa? Eso es una fundamental y representa simplemente m mayúscula. ¿Y cuánto es la ecuación dimensional de la aceleración? Mira lo que dice acá, vas a tu tabla. Ah, representa LT a la menos 2. Entonces pongo acá LT a la menos 2. Yo veo que no hay nada más que operar, porque no veo otras variables que multiplicar, entonces esto sería mi respuesta. A ver, pasamos al número 7. Te pide la ecuación dimensional de la potencia y lo ponemos en ecuación dimensional todo. Ecuación dimensional de la potencia es igual a la ecuación dimensional del trabajo dividido entre la ecuación dimensional del tiempo. Otra vez, la ecuación dimensional de la potencia va a ser igual a la ecuación dimensional del trabajo, pero veo mi tabla y el trabajo tiene como ecuación dimensional ml al cuadrado t a la menos 2. ml al cuadrado t a la menos 2 dividido entre la ecuación dimensional del tiempo. Eso es fácil, es simplemente t mayúscula. Ahora, mira, muy importante, chicos, por favor, presta atención. La ecuación dimensional de la potencia entonces va a ser igual a ml al cuadrado por t a la menos 2. Y date cuenta que este t no puede estar en el denominador. Tienes que llevarlo al numerador. ¿Qué cambia de signo? Su exponente. Pero su exponente es 1 y eso se sobreentiende. Entonces, ¿acá qué te va a quedar? T elevado a la menos 1. Y resuelves. Teoría de exponentes usas acá. Potencia es igual a m por L al cuadrado y por, ¿cuánto es t a la menos 2 por t a la menos 1? Eso representa t a la menos 3. ¿Sí, chicos? Eso es lo que sucede. A ver, problema número 8. Determina la ecuación dimensional de la presión. ¿Y la presión cómo se halla? Fuerza sobre área. Ahora todo lo colocamos en función de una ecuación dimensional. ¿Y esto a qué va a ser igual? A la ecuación dimensional de la fuerza entre ecuación dimensional del área. Nosotros ya hemos hallado la ecuación dimensional de la fuerza y del área. Si no, miras tu tablita. La ecuación dimensional de la presión va a ser igual. ¿Cuánto es la ecuación dimensional de la fuerza? mlt a la menos 2 entre la ecuación dimensional del área. ¿Y cuánto es eso? L al cuadrado. Otra vez, alumnos, vas a tener mucho cuidado. Este L al cuadrado que está en el denominador, ¿a dónde pasa? Al numerador. ¿Y qué sucede? ¿Qué cambia de signo? Su exponente. Entonces, ¿cómo te quedaría esta expresión? Mira, m L por t a la menos 2 y por L a la menos 2. Ya lo pasé al numerador. Entonces, la ecuación dimensional de P va a ser igual a ¿cuánto? A M, que no se puede operar, pero sí podemos operar este L con este L. ¿Cuánto es L por L a la menos 2? Tú operas teoría de exponentes y te queda L a la menos 1. Y multiplicado por T a la menos 2. ¿Ok, mis queridos alumnos? Eso es lo que sucede en el número 8. A ver, ¿qué sucede en el problema número 9? Determina la ecuación dimensional de la energía.
La energía y el trabajo se relacionan mediante esta ecuación. ¡Qué facilísimo, señores! Si me dice que la energía y el trabajo se relacionan por esa ecuación. Entonces simplemente lo vas a poner todo en función de ecuaciones dimensionales como estamos haciendo acá. Nosotros ya hemos hallado la ecuación dimensional del trabajo. ¿Así? Sí, ya lo hemos hallado, acuérdate. ¿Y a cuánto equivale? A ml al cuadrado t a la menos 2. Pero como cumple la misma relación con el trabajo, quiere decir que es la misma ecuación dimensional. No nos hacemos problemas y así quedaría. ¿Qué me dice el problema 10? Determina la ecuación dimensional del torque. ¿Cómo se halla el torque? Fuerza por distancia. Y todo lo expresas en función de una ecuación dimensional. ¿A qué va a ser igual? A la ecuación dimensional de la fuerza multiplicado por la ecuación dimensional de la distancia. La ecuación dimensional del torque o momento, también llamado así, va a ser igual. ¿Cuánto es la ecuación dimensional de la fuerza? Ya lo hemos hallado. Es m lt a la menos 2. Y por ecuación dimensional de la distancia, eso es fácil porque representa una longitud y va a ser L. Entonces, la ecuación dimensional del torque es igual. Acá dejamos M, acá multiplicamos L por L. Eso es L al cuadrado por T a la menos 2. Mira lo que sucede, alumnos. El trabajo, la energía y el torque tienen la misma ecuación dimensional. Es ml al cuadrado T a la menos 2. ¿Sí, chicos? Ahora pasamos al problema número 11. Nos dice, determine la ecuación dimensional de la carga eléctrica. Pero la carga eléctrica que se está denotando por una Q, ¿cómo se halla? Es igual a la intensidad de corriente. Esto en ecuación dimensional. Multiplicado por el tiempo. Facilísimo, chicos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la intensidad de corriente eléctrica es una fundamental y su ecuación dimensional es simplemente I mayúscula. Y el tiempo, su ecuación dimensional, ya sabemos eso, miramos nuestra tabla, es simplemente T mayúscula. Y no hay nada más que hacer acá. La ecuación dimensional de la carga es I por T. El problema número 12, ya tú lo analizas porque está resuelto, no me hago problemas en eso. Pasamos al problema número 13, que nos dice, hallemos la ecuación dimensional del calor. El calor y la energía se relacionan con la siguiente ecuación. Muy fácil porque ya lo hemos visto muy parecido en otro problema. Ponemos que la ecuación dimensional del calor, que es también expresado como Q, es igual a la ecuación dimensional de la energía. Pero nosotros no, ya hemos hallado la ecuación dimensional de la energía. La ecuación dimensional de Q, o sea, del calor, es igual a la ecuación dimensional de la energía, que es ml al cuadrado T a la menos 2. Quiere decir que el trabajo, la energía, el torque, el calor, estas magnitudes tienen la misma ecuación dimensional, ml al cuadrado T a la menos 2, y eso yo te voy a preguntar en el examen. ¿Sí, chicos? Vas a tener mucho cuidado, por favor. En el número 14, a ver, ¿qué nos dice? Determine la ecuación dimensional de la velocidad. ¿Pero qué velocidad? Angular. ¿Qué nos dice acá? Que la velocidad angular, ¿cómo se halla? Velocidad que conocemos entre el radio. Ponemos eso. Ecuación dimensional de la velocidad entre la ecuación dimensional del radio. Acá de repente muchos se van a confundir. Ahora, ¿pero por qué? Mira, el radio, profesor, ¿cuál será pues su ecuación dimensional? Yo te pregunto, ¿cuál es la unidad del radio que se usa? ¿Metros o no? O de repente centímetros. Con eso es suficiente. Deducimos que el radio representa una longitud. Entonces, si queremos hallar la ecuación dimensional de la velocidad, bueno, eso ya lo hemos hallado. Vamos a hallar la ecuación dimensional de la velocidad angular, que es diferente. De la velocidad ya sabemos cuánto es. LT a la menos 1. Y dividido entre el radio, que ya te dije cuánto es su ecuación dimensional. Simplemente L, porque representa una longitud. Pero acá no acaba, porque este L tiene que pasar al numerador, ¿no es cierto? ¿Y cómo tenemos que hacer para que pase al numerador? Ya te he dicho, cambia de signo su exponente. Entonces acá va a ser igual a L por T a la menos 1 y por L a la menos 1.
Entonces, la ecuación dimensional de la velocidad angular es igual. ¿Cuánto es L por L a la menos 1? Es L a la 0 y multiplicado por T a la menos 1. ¿Y cuánto es cualquier expresión elevada a 0? Eso representa 1. Y como es prácticamente un coeficiente sobre o delante de la variable, mi resultado se expresaría como T a la menos 1. Y esa sería la respuesta, chicos. Entonces, T a la menos 1 es la ecuación dimensional de la velocidad angular. Problema número 15. Me dice, determina la ecuación dimensional de la aceleración angular. Otra vez, la aceleración angular en ecuación dimensional va a ser igual a la ecuación dimensional de la velocidad angular sobre la ecuación dimensional del tiempo. A ver, ecuación dimensional entonces de la aceleración angular es igual. ¿Cuánto es la ecuación dimensional de la velocidad angular? Ya lo hemos hallado antes. Equivale a T a la menos 1. Sobre ecuación dimensional del tiempo, facilito, T. Ya sabes que esto no puede estar en el denominador, lo pasas al numerador. Entonces la ecuación dimensional de la aceleración angular aquí es igual a T a la menos 1 por T a la menos 1. ¿Y cuánto es T a la menos 1 por T a la menos 1? T a la menos 2. Y eso va a ser igual a la ecuación dimensional de la aceleración angular. Esta sería la respuesta en el número 15. Ahora, mis queridos alumnos, les voy a dejar su tarea. Van a resolver en su cuaderno los problemas 17, 19, 21, 23, 25, 27 y 29. Todos esos problemas. Y yo te vuelvo a repetir lo mismo que te digo siempre. No quiero que copies la teoría en el cuaderno. Lo que yo quiero es que solo resuelvas tus problemas o estos problemas. Pones como título Análisis Dimensional 1, de frente tarea, resolución de problemas. Y resuelves estos problemas que te estoy indicando de este tema. ¿Siguen, mis queridos alumnos? Bueno, chicos, cuídense.